Ya estamos acá, Hola, los cuatro, perfecto. Un ¿cómo gustazo estás? enorme conocerlos. Saludos afectuosos y un abrazo acá muy cariñoso desde México. Felicitaciones por su proyecto, felicitaciones también por todo lo que he estado empapándome de lo que están estado desarrollando a partir del conocimiento de las 5 leyes. Y pues vamos a tocar ahora un tema muy, muy especial. Le pusimos a esta entrevista lo que es el gestionar el campo, autogestión del campo biológico. Les cuento un poquito de Emanuel. Él es licenciado en motricidad humana y educación física y además ha tomado varios cursos y formaciones en biodescodificación, en nueva medicina germánica y todo encauzado hacia generar todo un proceso de autogestión con base en lo que se conoce como lógica global convergente. Ahorita nos vas a platicar un poquito de eso, Emanuel. También está por acá Mauricio Gasparetti. Él es bioconsultor en decodificación biológica también y él tiene también el enfoque de sistémico constelador familiar. Él es terapeuta con este enfoque. Y también, por último, Valeria, ella también es coach ontológico, también tiene formación de biodescodificación, es también, bueno, estudiaste psicología también, Valeria, y estuvimos también aquí con algunos estudios también de nueva medicina germánica. Pues todos estamos hablando del mismo lenguaje y pues para mí es un placer tenerlos por acá en Bioencuentros y pues adelante. ¿Quién quiere empezar para poco a poco como presentarse, poquito a poco, te venden sus propias palabras? ¿Cómo quisieran empezar esta plática? Cuéntenos. ¿Cómo están? Bueno, arranco yo, no tengo problema. Arrancamos. Dale. Adelante. Bueno, como dijiste, primero gracias por la presentación y todo. Eh, y un poco fue el recorrido que, que fuimos transitando a lo largo de todos estos años, donde de alguna manera toda esa información que habíamos incorporado, o que yo por lo menos había incorporado inicialmente, primero desde un campo más académico como es la motricidad humana y la educación física, de a poco empecé a hacerme nuevas preguntas, sobre todo en relación al funcionamiento de la biología, y esta pregunta interna siempre de que aquello que aprendimos o que nos contaron que son los síntomas y enfermedades era algo más, ¿no? Tenía que haber alguna conexión entre esta psique, nuestro cuerpo y el cerebro, y bueno, empecé a indagar un poco por ahí, ¿no? Desde la ciencia por ahí más dura. Después fue un recorrido por también un montón de terapias, cursos, formaciones. Eh, Me llamó muchísimo la nueva medicina germánica, que la encontré mucho más precisa o mucho más rigurosa respecto de lo que ocurría en nuestro cuerpo, ir directamente a la fuente del doctor Hammer, y no tanto a la biodescodificación, que hace como una modificación de ciertas cosas o como que se va perdiendo esa esencia que de alguna manera descubre y transmite Hammer, ¿no? Y luego, bueno, esto desemboca también en un proceso, en la incorporación de esto que se llama la lógica global convergente, o la perspectiva universal del desdoblamiento del tiempo, que en sí yo lo veo como un sistema de referencias, como una manera de ordenar tanto internamente como externamente la información, un modo de conectarnos con la realidad y también con esa información, porque ya estos últimos por ahí 3 4 años fueron un parar de incorporar información de otros y de afuera y abrirme a desarrollar proyectos o investigaciones propias que permitían ampliar toda esta base que fui compartiendo recién, ¿no? Entonces es de alguna manera vincularse uno directamente con la información a través de esto que nosotros llamamos la antena biológica, ¿no? Eh, Bien, bien, no. así que bueno, ese fue un poco el recorrido. Espero no haberlo hecho tan largo. No, no, adelante, adelante. Gracias, gracias, Emanuel. Vamos a ir poco a poco como eh, atravesando como varios temas en este conversorial, porque sí, a mí lo que me gustó de ustedes es que
están conectando con otros saberes, ¿no? Están enlazando lo que son las 5 leyes con otros enfoques, a manera también de enriquecerlo y también, y, ¿por qué no?, llevarlo un poquito todavía más allá, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco adentrándonos. Mauricio, ¿qué nos cuentas tú? Cuéntanos, Mauricio. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Y un poco mi recorrido, ¿no? Si bien siempre fui como un autodidacta, ¿no?, en este tipo de conocimientos, a través de un conflicto particular, como siempre, ¿no?, ingresé en lo que son las constelaciones familiares, ¿no? Y ahí ingresé en todo lo que es la psicología sistémica. Luego, al incorporar la información de Hammer, ¿no?, de las 5 leyes biológicas, empiezo también a comprender de que esos órdenes sistémicos, ¿no?, que plantea Bert Hellinger tienen una raíz biológica, ¿no? O sea, cuando hablamos de pertenencia a un sistema, claro, cuando lo ves a la luz de las leyes biológicas, estamos hablando de pertenencia a una manada, ¿no? Y ahí entran a correr las leyes de Hammer que te dan como un respaldo mayor a esa información que está buena, pero que le faltaba como ese respaldo biológico, ¿no? Así que ahí se fue completando un poquito el rompecabezas, hasta que conozco la lógica global convergente, ¿no?, como hablaba Emma, donde también ahí empezamos a ver que esto de las 5 leyes también está respaldada en una estructura mayor, ¿no?, que ya tiene que ver con estructuras espaciotemporales, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a tener como una perspectiva un poquito más amplia y rol, ¿no?, que estoy teniendo dentro de esa estructura y, bueno, cómo funciona tanto la biología como mi sistema, como la estructura espacio-temporal, ¿no? Así que, bueno, por ahí fue un poquito mi recorrido. Muy bien, Mauricio. Y Valeria, cuéntanos también un poquito de ti, cómo es que llegaste también a este conocimiento, cómo es que también diste ese salto también de la psicología, cómo fuiste también integrándolo con este conocimiento de las 5 leyes. Cuéntanos. Bueno, como decía Mauri, a través de un gran conflicto, yo estaba cursando el último año de la carrera de psicología, había cursado por mi interés particular, al igual que Emma, ya venía en una pregunta respecto de la relación entre el psiquismo y el cuerpo, que había cursado todo lo que tenía que ver con psicosomáticas, terapia corporal, terapia grupal, expresión corporal, todo lo que tenía que ver con el cuerpo había sido como mi búsqueda a lo largo de toda la carrera de psicología, ¿no? Soy psicodramatista, entre otras cosas. Y bueno, cuando llega un momento crítico en mi vida, que fue en el año 2009, dejo la carrera de psicología en el último año e inmediatamente conozco lo que fue en su momento la biodescodificación. Y entendí ahí que ese ámbito empezaba a responder directamente a las preguntas que yo había intentado a través de la psicosomática, ¿no? Bueno, con los años conozco a los chicos, en el medio también profundizo en la nueva medicina germánica. Este proceso lo hicimos un poco juntos también, de ir directo a las fuentes, ¿no? Creo que los 3 tenemos algo como en común, que nos mantiene unidos en este proceso, que es que naturalmente, por esta cuestión autodidacta quizás que dice Mauri, siempre se nos activan preguntas que están más allá de la información que estamos tomando, ¿no? O sea, la información viene con un contenido determinado y a nosotros nuestras preguntas como que exceden ese conocimiento. Entonces, hemos madurado mucho en esa capacidad, ¿no?, de hacernos preguntas y de investigar por nuestra propia cuenta, que bueno, también fuimos generando esa capacidad de construir nuestro propio desarrollo. Y en los últimos años he profundizado y he terminado la formación en coaching ontológico, que justo aporta también a este proceso que tiene que ver con la autoindagación y con el acompañar a las personas a que se cuestionen todo el tiempo, ¿no? A que entren en una instancia de pregunta constante para también ir más allá de los límites de la información que viene preestablecida y de los propios límites, ¿no?, que cada uno se cuenta a través de su propio argumento. Así que, bueno, un poco esa es la síntesis.
Bien, bien, vale. Pues hablas algo también de algo muy importante, que es esa curiosidad y esa apertura que hay que siempre que mantener con la información que todo el tiempo estamos aprendiendo. Porque muchas Ujú. veces el problema que pasa es que sí, aprendemos algo, pero estamos en un lugar como muy pasivo, ¿no? Como, bueno, pues ya está, tengo el conocimiento de las 5 leyes y listo y chao, chao, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de repente tenemos conflictos en la vida? Y esos conflictos nos permiten también hacernos nuevas preguntas y nuevas, digamos, indagaciones de investigación, tanto teórica como investigación también personal. Cuéntenos, ¿cómo fue la pregunta? Yo creo que Manuel nos puede también como responder esto. ¿O qué serie de preguntas pudieron ustedes hacerse para poder llegar a este concepto que a mí me parece muy, muy importante? Este concepto del campo, que a lo mejor desde muchas disciplinas el campo se entiende, ¿no?, de distintas maneras, pero lo que es el campo biológico, sobre todo pensándolo en esta triada que Hammer descubre entre cerebro, psique, órgano, y que ustedes lo encierran en una esfera todavía mucho más integral, en donde rescatan la importancia de esta interacción que tenemos con nuestro campo. ¿Qué preguntas se hicieron para poder indagar y para poder atreverse sobre todo a llevar ese conocimiento hasta ese ámbito? Cuéntenos. Por ahí la pregunta no es solamente una pregunta, pero sí una primer pregunta, que es ¿por qué ciertas personas tienen ciertos conflictos o ciertos DHS, ¿no? Yendo más a la terminología de Hammer. Lo que notábamos es que las personas no tenían DHS así al azar, sino que había determinada temática que era recurrente, ¿no? Y activaban programas biológicos siempre como en una misma temática o en una misma área de la vida, ¿no? Entonces eso nos llevó a pensar de, bueno, acá el campo, el ambiente, lo que circunda a la persona, tiene una cierta inteligencia. Hay algo que ese campo está queriendo o como si tuviera una intención respecto de esa persona, ¿no? Entonces si uno lo mira evolutivamente, se da cuenta que siempre que hubo un salto evolutivo o incluso pequeños pasitos, pequeños aprendizajes en un individuo, lo que lo llevó a ese cambio o a ese proceso de transformación fue el ambiente, ¿no? Observamos siempre en la naturaleza que todo individuo está buscando adaptarse o al ambiente. Pero faltaba una vueltita más, como comprender cómo operaba eso en el ser humano específicamente, porque nosotros somos seres humanos y nos interesaba indagar o profundizar en eso, ¿no? Entonces lo que fuimos encontrando es que el ambiente es como si fuera un pulso o un ritmo que va marcando la evolución, ¿no? Ese ambiente está conectado con toda la naturaleza y con todo lo que trasciende también la naturaleza en la Tierra, ¿no? Y es como si fuera un pulso universal. Ese pulso busca ser transferido de alguna manera a todos los individuos que forman parte de esos sistemas, ¿sí?, macro, pero cada vez más micro. Entonces, llegándolo a lo más micro, al individuo, a la persona, nos encontramos que eso es lo que todo el mundo conoce o lo que conocíamos como conflicto. Es decir, la realidad desafiando una área, ¿sí?, un aspecto de la persona, e incluso nos dimos cuenta que los conflictos son el desafío a una capacidad específica. Y encontramos que esa capacidad de respuesta es la capacidad que inicialmente en el momento del DHS queda inhibida o que la persona cree no poder desplegar, ¿no? Ese momento de quedarse en el DHS es porque la persona no reconoce en sí la capacidad necesaria para ponerse a la altura de ese desafío. Entonces, todo lo que ocurre después, todo el programa biológico, se corresponde con el proceso de incorporación o de reconocimiento de esa capacidad de respuesta. Y el programa biológico, por un lado, nos sostiene como un respaldo,
mientras nuestra psique genera esa, que nosotros ya le llamamos actualización, ¿no? Que es reconocer esa capacidad instalada y poder ejecutarla, integrarla, ampliarla, poder ampliar el límite que esa capacidad está expresando, ¿no? Así, en muy sintéticas palabras, forma parte un poco de eso. Como ustedes dicen, fenómeno, ¿no? Fenómeno. Esa explicación me hizo acá integrar muchas piezas, ¿no? También desde mi propio rompecabezas. Sí, es algo que también como terapeuta he estado como intuyendo, ¿no? Sobre todo esa parte como del ambiente, que entran muchísimas otras cosas, ¿no? Mauricio, cuéntanos qué pasa cuando ese campo se le puede llamar también familia. ¿Qué implicación tiene la familia como ese campo con el que todo el tiempo interactuamos, me imagino que generacionalmente, o también en el presente? ¿Qué has investigado, qué te has percatado el rol que tiene la familia desde este ámbito de las 5 leyes, ¿no? Y siguiendo un poquito también lo que dice Emanuel. Sí, ahí siguiendo un poquito lo que dice Emma en relación, o lo que habías preguntado vos, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que ustedes se hicieron, ¿no? Y se me vino un poquito una analogía con respecto a Hammer, ¿no? Hammer cuando, por ejemplo, vive una situación, ¿no? Determinada, ¿no? Dramática, inesperada, que no le ve solución con relación a su hijo, ¿no? Y a él le aparece un tumor en un área del cuerpo, ¿no? En los testículos. Y ¿cómo puede ser que con el fallecimiento de un hijo no me aparece un tumor en cualquier lado, sino me aparece justamente en el órgano que sirve para fabricar hijos? Entonces Hammer se hizo la pregunta, evidentemente esto lo tiene que estar dirigiendo el cerebro. Y ahí, a través de tomografías, ¿no? Encuentra el DHS. Claro, el cerebro está dirigiendo que aparezca en este órgano y no en otro órgano, ¿no? Entonces, yo creo que una pregunta similar nos sucede a nosotros. A ver, ¿y por qué a esta persona le pasan estas cosas una y otra vez? Así como Hammer buscó en el cerebro, nosotros como buscamos en el ambiente, ¿no? En esa estructura espacio-temporal, de la cual el sistema, obviamente, el sistema familiar, es una pieza fundamental en toda esa estructura, ¿no? Y esa maquinaria. ¿Por qué? Porque el sistema familiar es el que me va a prestar a mí los recursos para poder existir ahora. O sea, si nosotros vemos el sistema familiar como si fuera una manada, a una manada le va a interesar biológicamente sobrevivir y evolucionar, ¿no? Son dos fuerzas básicas que tiene toda manada, ¿no? Entonces, obviamente, desde el ambiente, todo lo que quedó sin poder evolucionar, o sea, que no hubo capacidad de gestión de eso, bueno, de alguna manera va a ser traído de vuelta para poder ser desarrollado, ¿no? Para poder ampliar esos límites. Entonces ahí el ambiente empieza a funcionar como un agente desafiador de ese sistema a través del individuo, de expansión de capacidades, ¿no? Okay. Para la propia evolución, ¿no? De la persona, como del sistema, como de otras estructuras, ¿no? Que van más atrás, que por ahí vale, por ahí quiere meterse por ese lado, ¿no? Bien, Mauricio. Bien. Y cuéntame, Vale, algo que también me llamó mucho la atención es esta oportunidad de cambiar la percepción de este concepto que muchos hammerianos tenemos acerca de lo que es el conflicto, ¿no? Así lo llama Hammer en un inicio, pero luego nos damos cuenta que a veces esa palabra conflicto por sí misma tiene una connotación a lo mejor como negativa o a lo mejor también limitante por sí misma. Y cuéntanos desde tu enfoque qué has descubierto cuando le cambiamos esa connotación de conflicto hacia una oportunidad también, ¿no? Siguiendo lo que dice Mau, como una oportunidad de aprendizaje y evolución a nivel personal, ¿no? En esa interacción que tiene con su campo. Cuéntanos. Yo aprovecharía para resolver esta pregunta, esto que venía desplegando Mauri, ¿no? O sea, cómo
cómo expandir esa mirada que tenemos limitada acerca del conflicto. Cuando aparece la noción de conflicto, tenemos que tener en cuenta, a nivel de referencias, ¿no?, desde qué posición se percibe como conflicto, ¿no? Entonces, se percibe como conflicto desde el aspecto más particular de la existencia. Vamos a decir que el aspecto más particular de la existencia es el individuo, ¿no? Pero recién con Mauri estaban desplegando un concepto que tiene que ver con lo sistémico, ¿no? Entonces, si nosotros nos posicionamos en la perspectiva del individuo, el individuo va a leer todo desde su propio límite, desde su propio alcance, desde su posición única y particular dentro de un sistema mayor, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a cambiar esa posición desde la cual leemos una situación específica, ¿no?, y nos vamos, por ejemplo, a la posición que tiene que ver, o sea, vamos a reconocer este orden de jerarquía, justamente, este orden de la jerarquía que plantea Hellinger, que por ahí es un poco el recorrido que hizo Mauri, ¿no? Incluimos a ese individuo en una jerarquía mayor. ¿Cuál va a ser esa jerarquía mayor? Y la más inmediata, podríamos decir, es la manada a la que pertenece, es su familia, ¿no? Entonces, quizás si miramos desde esa posición, ese conflicto ya no va a ser un conflicto en sí mismo, sino que va a ser la oportunidad de expresar o de desplegar una capacidad que en la manada hasta el momento estuvo postergada o estuvo acotada, ¿no? Pero incluso, si nosotros tomamos un marco de referencia mayor, ¿sí?, nos vamos a otro nivel jerárquico e incluimos a esta manada en el sistema que sería la especie humana, ¿sí? Entonces ahí vamos a verlo más desde un marco donde la evolución ya no tiene que ver con desplegar solamente una capacidad, sino que tiene que ver con un conjunto de habilidades y competencias que todo ser humano necesita para darle futuro a la especie, ¿no? Pero incluso podemos tomar marcos de referencia mucho más amplios, ¿no? Y nos podemos ir a los seres vivos, ¿no? Porque de hecho Hammer basa sus leyes dice que las leyes biológicas se aplican a todos los seres vivos. Eso va más allá de la especie humana, ¿no? Podría incluir a todas las especies animales previas a la aparición del hombre e incluso a las plantas, ¿no? Y ahí tenemos algunas corrientes que plantean que las plantas también viven situaciones de bioshock y también expresan esos bioshocks a través de focos de Hammer, ¿no?, donde hay muchas imágenes. Y así podríamos extendernos a el ambiente en sí mismo, que sería como el escenario mayor, podría ser este planeta que da contención y que desafía, porque es el ambiente, es el contexto de todas las especies que lo habitan, y desafía de manera constante a todas esas particularidades que lo componen, que lo habitan, ¿no? Y también podemos referenciarnos en el sistema solar, si queremos. Pero acá hay algo importante, me voy a tomar un minuto para abrir algo que me quedó pendiente de lo que planteaba Emma, que es súper interesante, cuando vos preguntabas acerca de los campos, ¿no? El campo de realidad, nosotros siempre decimos, es neutro, ¿sí? Es una inteligencia, ¿sí? Es una inteligencia. Pero no es una inteligencia que está pensando a ver estratégicamente cómo voy a desafiar a Valeria o cómo voy a desafiar a Manuel. O sea, se trata de un ámbito o un área que está continuamente actualizándose, ¿no? Está continuamente actualizándose. Tomamos como referencia a la Tierra y todos los escenarios que nos presta. La Tierra está en una constante evolución y actualización. Entonces, en ese camino, que es su propio camino evolutivo, y en su permanente actualización, está desafiando de manera constante a cada uno de los elementos vivos que la componen. ¿Sí? Entonces, no es que la realidad diseñó un plan estratégico para desafiarte a vos. Siempre simplemente desafía porque está en un incremento constante de novedades. Y a nosotros nos va a impactar, podríamos decir,
por la zona débil, o sea, nos va a impactar justamente por esa zona en la que estamos teniendo que evolucionar, donde nos falta madurar cierta capacidad, ¿sí? Lo que va a hacer la realidad es en realidad visibilizar o evidenciar cuáles son las zonas en las que vos tenés un aprendizaje pendiente, ¿sí? Por eso es que es una gran oportunidad, porque nos invita a un aprendizaje constante, es a cada paso. A cada paso nosotros tenemos una expectativa que ahora entendemos que es particular, que es muy pequeñita, y a cada paso tenemos un ambiente que se ha actualizado y que va a dejar a la vista dónde a mí me hace incrementarme, dónde a mí me hace falta madurar, dónde a mí me falta evolucionar. Ese es el mapeo que la realidad deja expuesto todo el tiempo. Bien, bien, vale. Está increíble esto, sobre todo cómo lo desarrollan, cómo lo explican, cómo lo van integrando. A mí me parece fenomenal porque sí amplía, le da totalmente como otra, por así decirlo, como otro nivel de comprensión, ¿no?, a eso que de base descubrió Hammer, y abre sobre todo muchísimas posibilidades de seguir investigando desde distintos enfoques terapéuticos, porque sí hay como todo el tiempo una visión tal vez limitada, sobre todo también en una perspectiva individualista en la que nos encontramos, ¿no?, como sociedad, en donde privilegia al individuo por encima de lo colectivo, de lo social, de lo familiar, etcétera. Entonces, desde ahí, Emanuel, cuéntanos cómo encontrar ese fino equilibrio, ¿no?, entre esa perspectiva individual, que hasta cierto punto me imagino que también es necesaria, sobre todo en esto que dice Vale, ¿no?, como de cómo la persona puede ir encontrando y desarrollando esas habilidades que se quedaron pendientes, o esos aprendizajes pendientes, y cómo poder integrar a esa persona con esa posibilidad también de encontrar ese lugar, ¿no?, muy subjetivo en el entorno, ¿no? Desde cuestionar también esta cuestión de yo solo puedo, ¿no? Yo solito puedo, no necesito de nadie, yo voy a hacer mi propio sistema, y de repente, no, como acá decimos en México, una frase muy coloquial, decimos, uno no puede negar la cruz de su parroquia, ¿no? Es decir, no puedes negar de dónde provienes, o sea, como desde la raíz, de la cuna, de la tradición, ¿no? Porque como bien dice ustedes, como que a veces hay una determinación ahí. Entonces, ¿cómo encontrar ese fino equilibrio ya desde un abordaje terapéutico, Manuel? Cuéntanos. Yo creo que se dan en dos instancias o dos partes. Una parte de incremento evolutivo, como lo llamamos nosotros, que es un aspecto individual, ¿sí? Los seres humanos, desde mi punto de vista por lo menos, evolucionamos individualmente. No está esto de que podemos como grupo o podemos como humanidad de repente evolucionar, sino que ese paso, esas transiciones que hacemos desde un punto evolutivo hacia otro, lo hacemos individualmente. Pero luego hay otro mecanismo que es lo que nosotros llamamos la transferencia, ¿sí? Que es un mecanismo que se da inconscientemente o se da medio de forma automática, ¿sí? Que es una especie de en la naturaleza, pero cuando ese emparejamiento se hace de forma consciente, es lo que nosotros llamamos esta transferencia de autogestión. Entonces, por un lado, tengo un aspecto evolutivo que va a tener que ver con el vínculo que yo establezco con los otros, con el ambiente y conmigo mismo. De hecho, nosotros manejamos 3 matrices psíquicas o 3 psiques. Esa matriz psíquica conmigo mismo, que es un poco esa especie de diálogo interno o esa mirada que voy teniendo hacia mis propios recursos o esa estructura interna, ¿no? Los otros, que son de alguna manera esos artífices de instancias evolutivas. A través de un otro uno puede ver qué aspecto propio está no visto o está inconsciente, ¿no?
Entonces, a través de esto, que muchas veces los conflictos y los desafíos son entre personas, ¿no? Ujú. Y luego el ambiente que viene a cumplir una función como de regulador, ¿sí? Entre ese aspecto evolutivo de uno y esa transferencia a otro, ¿no? De hecho, fíjate que en esa transferencia lo primero que hacemos nosotros es proyectar nuestro aspecto inconsciente, ¿sí? Esto ya viene desde la psicología, ¿no? Esto de la proyección, en un otro, para así ver de qué se trata ese aspecto no visto y poder asumirlo, poder asumir ese aspecto en uno mismo. O sea, de alguna manera no podríamos, si no fuera a través de un ambiente o a través de otros habitando ese ambiente, reconocer esos aspectos invisibilizados, ¿no? Una capacidad que yo no asumo, entonces tenía que poner en juego, ponerle un límite a una persona, ¿sí? Y como yo no pongo en juego eso, no asumo ese límite, no asumo que tengo esa capacidad, alguien me pone el límite a mí. Y yo digo, oh, este me viene a poner un límite y a mí me va a generar, porque me identifico con ese límite también. Y si puedo identificarme y decirme, ah, yo no estoy asumiendo eso que está pasando acá afuera, ¿no? Y bueno, y ahí viene un proceso de indagar qué hace que yo no pueda asumir, qué hace que yo no pueda desplegar esa capacidad, ¿sí? Un poco ese mecanismo es por ahí lo que responde a esta pregunta, ¿no? De en qué área es individual, ¿sí? Ahora, si ese individualismo, esa individualidad se transforma en un individualismo, se va a hacer difícil, ¿no? Porque es como cerrarse o replegarse sobre uno mismo. Y después lo otro sería transformarse en la masa, ¿no? Transformarse en una especie de marea de gente donde yo hago lo mismo que hace todo el mundo y no cuestiono y no indago. Entonces, creo que un poco el equilibrio entre esos dos extremos y sabiendo en qué momento, en base a la funcionalidad que aporta cada momento, ahí es donde uno se sube como a ese pulso que decía recién, o a ese permanente cambio y transformación que decía Vale hace un ratito como dinámica de la realidad, ¿no? Vivimos en una existencia o en una realidad, un ambiente que es dinámico. Entonces todo lo que se queda quieto, todo lo que mantiene su estructura, empieza como a quedarse atrás, ¿no? En ese pulso. Y en la manera de ponerse al día con el pulso es esto que llamamos conflicto muchas veces. Entonces, mirá cómo cambia, ¿no? Me estoy poniendo al día, me estoy actualizando a través de eso que un aspecto mío todo el tiempo quiere evitar. Entonces, si yo evito los conflictos, ponele que se pudieran evitar, ¿no? Pero si yo evito o me saco de encima a la pareja o me saco de encima un síntoma incluso, me estoy perdiendo de la posibilidad de conocer aspectos míos que no tengo vistos. Eso es lo que por ahí llamamos nosotros, que es una palabra recontra amplia, pero es lo que nosotros llamamos conciencia, ¿no? Claro. Reconocer un aspecto que antes no conocía y no reconocía. Claro. Sí, estás hablando de varios tiempos, de varios movimientos también previos, de cómo también nuestra conciencia se va conformando y va evolucionando a lo largo de nuestra vida, y sobre todo lo necesario que es este vaivén, ¿no? De lo uno a lo otro, ¿no? Y algo que también ustedes rescaten, me parece también algo muy, muy importante, es la importancia de la diferencia. Eso diferente que como ustedes bien dicen, ¿no? Me confronta, me reta, que está en el ambiente, y que precisamente en nuestra dificultad por asimilar esa diferencia es cuando empieza el conflicto, cuando empieza esa digamos, como esa oportunidad de desarrollar esa sensibilidad o esa habilidad también para poder poco a poco ir asimilando, digiriendo, ¿no? O digamos, manejando, ¿no? Distintas acciones a partir de eso que consideramos diferente o percibimos distinto, ¿no? Mau, cuéntanos, ¿qué habilidades consideras tú necesarias? Como, no sé si hay como algunas necesidades principales o las más
importante es que una persona necesita poder reconocer en sí misma, así como de entrada, de inicio, para poder empezar este proceso como de autoconocimiento en este nivel, de poder salir un poquito de esa madriguera del individualismo y poder tener esa conexión con lo otro, con el campo, cómo el campo también me está determinando, cómo está retando. ¿Qué habilidades consideras tú a nivel general, ¿no? que una persona necesita desarrollar? Mira, yo creo, o se me abre que una predisposición que podría tener la persona, que esa predisposición se logra a través también de un conocimiento, ¿no? Porque uno puede predisponerse a algo sin un conocimiento previo, es que pueda reconocer que el conflicto tiene una función, o sea, tiene un sentido, porque ya de alguna manera voy a poder vivir ese conflicto no tan conflictivamente, porque sé que tiene una función, ¿no? O un sentido, ¿no? Así como Hammer descubre de que todo síntoma, ¿no? O enfermedad tiene un sentido biológico, también lo que nos sucede, que nos pone a vista todas nuestras limitaciones, ¿no? Tiene un sentido para nuestra psique. Que por ahí algunos aspectos de esos sentidos los vamos a poder encontrar en nuestra... Pero otras veces vamos a tener que ir a una estructura un poquito mayor, que es el sistema, y a veces a una estructura un poco mayor, ¿no? Venía, por ejemplo, mientras hablaban, uno se puede preguntar, no sé qué sentido puede tener que se te muera un hijo, ¿no? Vamos a ver al extremo grande, ¿no? Pero sin embargo, todos estamos acá reunidos hablando, no sé, porque Hammer, al tener ese conflicto de la muerte de su hijo, él desarrolla un montón de capacidades y recursos que evidentemente necesitaba ese desafío para poder extraer todos esos recursos que ya tenía él, ¿no? Entonces, hay muchos conflictos que solamente los vamos a comprender desde una perspectiva global. Entonces, por ahí algo que uno podría orientar, ¿no? Decir, bueno, abrite la posibilidad que eso que te está sucediendo tiene un sentido, que por ahí ahora no te das cuenta cuál es, pero más adelante, con el tiempo, vas a poder darte cuenta, claro, esto me permitió generar una evolución en esta área, ¿no? Un aprendizaje. Bien. Como esa capacidad de intuición también, como de hacer esa pregunta sobre el sentido, que toca también la quinta ley biológica, que me imagino ahorita ya estoy un poquito como integrando ustedes lo que me están diciendo, que inclusive esto que ustedes están desarrollando tendría implicaciones también muy profundas en esa quinta ley. O sea, podría inclusive extenderla, podría también como darle totalmente como un sentido mucho más trascendental, si me permiten también como el término. Vale, aquí nos hacen una pregunta, Consultorio Triqueta, una seguidora mía acá en Bioencuentros, nos dicen, ¿cómo contienen o sostienen al cuerpo biológico? ¿Con qué técnicas? Vale, si quisieras responder esta pregunta. El cuerpo biológico es me imagino que esa frontera entre el organismo biológico y el cuerpo, esa conciencia que tenemos de un cuerpo. Bueno, cuéntanos, Vale. Acá es importante volver a una distinción que hizo Emma hace un ratito, y es que en esta tríada que cerebro y órgano, ¿sí? Todos hemos desarrollado una estrategia donde hacemos un abordaje que incluye por un lado la biología y por otro lado trabajamos a nivel psíquico, ¿sí? Porque nosotros entendemos, gracias a las creencias de Hammer y sus descubrimientos, que, como él planteaba, nuestra biología es completamente sensata y que no hay error en eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender a la biología como el gran respaldo para la existencia, el gran respaldo para seguir vivos en el instante siguiente, nos damos cuenta que lo único que hay que contener o actualizar es el aspecto psíquico. ¿Sí? Okay. Entonces, el conflicto que tenemos los humanos, ante todo con la enfermedad y con los procesos de nuestro cuerpo, es que psíquicamente hemos perdido la noción de la función que cada uno de esos respaldos o programas biológicos
cumplen. ¿Sí? Entonces, la estrategia se basa en hacer un abordaje psíquico que nos permita acompasar a nuestra propia biología en el paso que está dando. Es decir, a nivel biológico no hay nada que corregir, ¿sí? Porque la biología es el respaldo per se para la vida, ¿sí? La sensación de no estar contenido, la sensación de incomprensión, tiene que ver con nuestro aspecto psíquico, ¿sí? Entonces hemos diseñado, bueno, toda una estrategia ahí, todo un abordaje para poder hacer estas distinciones en nosotros mismos, ¿no? En tanto que el conflicto, que viene, vamos a decir, del ambiente, que nos permite mapearnos y tomar conciencia de dónde están esos aspectos que tenemos ahí disponibles para ser evolucionados y para madurar, es que nos valemos de recursos psíquicos para poder acompasar a la biología, cuyas decisiones son perfectas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros liberamos a este campo psíquico de esa carga, o vamos a decir, de ese trauma, que es una hemoase en relación a una vivencia, ¿sí? Cuando el psiquismo puede ordenar todas las piezas, ¿sí? Y armar el rompecabezas, entonces nuestra biología ya no necesita de darnos ese respaldo. Y es así como los programas biológicos remiten en muchos casos, ¿sí? Pasa que nosotros no tenemos el enfoque directo puesto en terminar con el síntoma, vamos a ponerle fin al síntoma, tenemos que contener a la biología y detener este proceso. Nuestro enfoque está más hacia la generación de conciencia, a través del reconocimiento del proceso, de la fase o de la etapa que esa persona está transitando, de la etapa del programa que se está manifestando, de lo que ese programa dice, del aspecto psíquico o de la perspectiva de esa persona, ¿sí? Entonces, hacemos un abordaje muy, muy profundo en ese ámbito. Bien. Respondo a la pregunta, pero necesitamos distinciones de psique y biología. Nosotros hemos ahí hecho un desarrollo muy profundo y entendemos que en la biología no hay error, pero lo veo a Emma como con unas ganas de sumar algo, no sé, lo veo ahí como... Adelante. ¿O no querías agregar algo? No, venía Adelante, bastante bien con lo que acuerdo totalmente con lo que venís abriendo, vale. No, por ahí para agregar esto de la comprensión que también se mencionaba hace un ratito, la comprensión de la quinta ley biológica. Si alguien todavía está buscando ver qué hago con el síntoma, es porque todavía no comprendió, no internalizó la quinta ley biológica, que es de alguna manera una resignificación de ese concepto más alarmista que seguramente el único sistema médico que lo tiene es la medicina alopática, ¿no? Entonces, por ahí cuando uno se enfoca a decir, bueno, mi objetivo es que la persona se cure, mi objetivo es la salud, tal vez es lógico para lograr esa instancia de salud o de normotonía, como llama Hammer, simplemente tiene que correr, es dejar correr el programa biológico, ¿sí? Ahora, lo que nosotros la pregunta que nos hicimos es, ¿qué pasa si vos dejás correr todo ese programa biológico y salís igual? No seguís siendo el mismo que eras antes de todo ese programa biológico, o tu psique sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué pasa si aprovechamos esa instancia de caos, esa instancia que también uno comprende que tiene momentos, sobre todo en la PCLA, de dolor, de molestia, de incomodidad, ¿no? ¿Qué pasa si podemos habitar eso con la contención que nuestra misma biología nos está dando, ¿sí? Con la contención que todos esos otros aspectos del ambiente nos están dando? Porque otra máxima es que el ambiente te desafía,
pero también te contiene en ese tránsito que estás teniendo. Entonces, si llegamos a un punto de decir, tengo miedo de la enfermedad, estamos hablando de una desconexión no solo con el propio cuerpo, por ahí por no saber cómo funciona, por haber comprado el paradigma que impera, ¿no? Sino que también hay una desconexión con ese ambiente que te contiene. Y dentro de ese ambiente, la manada en muchos casos cumplía un rol fundamental. Lo que pasa es que no es compatible ese formato biológico que funciona muy bien en la naturaleza con nuestra cultura o con nuestras costumbres o con nuestro aspecto civilizatorio, digamos, ¿no? Con la civilización humana. Entonces ahí es donde se hace difícil esa transferencia de decir, bueno, ¿cómo contengo? Y uno por ahí dice, no hay que contener, o no hay que... y el otro lado por ahí lo ve y dice, pero es fuerte lo que me está diciendo, es como que no me vas a contener en mi dolor, o en mi, no sé, en un cáncer, o en un... no se trata de no contener ese tipo, sino de no contemplar o de no validar que la persona está teniendo un problema. Porque si la persona se le dice, sí, estás teniendo un problema, estás teniendo algo que está fallando en tu cuerpo, ahí es donde el proceso biológico entra en bucle, en donde validar ese tipo de ideas complica más la cosa, ¿no? Entonces, si la pregunta está orientada a ver cómo hay que intervenir un programa biológico, la respuesta es hay que intervenirlo lo menos posible o no intervenirlo. Claro. Ahora, la intervención sí tiene que ser en el aspecto psíquico, porque el programa biológico se activa tras una interpretación. ¿Sí? Una interpretación donde uno vamos a decir, se ve a sí mismo por debajo del nivel de desafío que está teniendo. Claro. Entonces, ¿qué opera ahí? Opera una compensación biológica. Acá va a venir una adaptación biológica, o en una primera fase va a venir un exceso de energía, va a aparecer esa carga emocional, para poner momentáneamente a la persona a la altura de la circunstancia. Si esa energía extra no alcanza, ¿sí? O si incluso alcanza para llegar a la conflictólisis, ¿sí? Que la persona considera que se ha resuelto el conflicto, va a haber un momento de incremento en la función, ¿no? De incremento en la función del tejido, del órgano, etc. Todo eso pasa solo. Ahora, ¿hubo un incremento en la conciencia de sí, de la persona? ¿Entendió de qué se trató todo ese paso a paso, todo lo que fue viviendo a nivel psique, el enojo, las emociones, el dolor en el cuerpo? ¿Entendió el sentido? ¿Entendió la leptoide? ¿Sí? Es una llave para transformar esos procesos que llamamos conflicto en algo transformador, en algo inmenso. Claro, claro. Tras escucharlo a ustedes tres de manera magistral, ahora entiendo por qué su proyecto se llama Camino al Cero. Resulta muy esclarecedor el poder contemplar, el poder albergar en nuestra conciencia ese número, el cero, ¿no? Que muchas culturas tardaron muchísimos años, ¿no? De evolución, de conciencia, de aprendizaje para poder idear este número. Porque también estamos inmersos también, como ustedes lo dicen, en una cultura, en una visión de la medicina, de los síntomas, en donde todo el tiempo queremos caminar hacia el uno, ¿no? O sea, es decir, el uno como respuesta, el uno como un experto que me dice qué hacer, que me dice qué tomar, qué medicar, que lo que sea, porque no hay ni siquiera esa posibilidad tanto sensitiva como emocional como intelectual para poder sostenernos en ese cero. Es decir,
en ese punto de partida donde no hay respuestas del otro, no hay respuestas, no hay garantías, no hay nada, sino simplemente situarnos en ese cero, que si desde esa posición nos colocamos, ese cero puede también ser comprendido como una posibilidad, como un punto de partida, como un nuevo de partida de aprendizaje y de desarrollar una conciencia nueva. A mí lo que me encanta de lo que ustedes han desarrollado es esta conciencia que trasciende lo individual, porque también me imagino que hay una comunicación de doble vía, hay una transmisión de doble vía, es decir, cómo el individuo puede también afectar al campo, ¿no? A partir de sus propios aprendizajes, a partir también de sus propias evoluciones. Entonces, así es eso que ustedes decían. Los cambios evolutivos empiezan desde el uno por uno, ¿no? Es en el caso por caso, en el persona por persona, ¿no? Y que como eso va sumando una masa crítica, de repente hay como toda un cambio de conciencia ya a lo largo de los años, ¿no? Como lo hemos visto, ¿no? Generacionalmente en los últimos 100, 200 años en la historia de nuestra humanidad. Entonces, los felicito de verdad que por todo lo que han desarrollado. Los invito a todas las personas que están conectadas a que sigan a Camino al Cero, que sigan también las redes de Manuel, Mauricio, de Valeria, están ahí posteadas en el link. Y cuéntenos qué están ofreciendo actualmente. Hay cursos, hay certificaciones, hay acompañamientos terapéuticos. Cuéntenos un poquito actualmente qué están ofreciendo y para que también las personas puedan también seguirlos, a lo mejor acudir también a lo que ustedes están compartiendo. Cuéntenos. Bien, voy yo. Hasta el año pasado veníamos cada uno dando por su cuenta, ¿no? Capacitaciones, ¿no? Formaciones, en lo que nosotros llamamos de codificación de campos biológicos y de realidad, ¿no? Que integran todos estos elementos que estuvimos hablando ahora, ¿no? Dentro de lo que es la comunidad Camino al Cero. Pero a partir del año pasado empezamos a entregar estas capacitaciones los tres juntos. Y hicimos un desarrollo común, ¿no? Que le denominamos biotransformación lógica. La sigla sería BTL, ¿no? Que tiene que ver justamente con esta actualización y desde dónde mirar, ¿no? La biología y la realidad. Y este curso nosotros le denominamos curso proceso. ¿Por qué? Porque no solo la persona va a incorporar intelectual, sino que la idea que lo pase por sí mismo. A través de un proceso de autoindagación, inclusive con el acompañamiento de moderadores, ¿no? Que van acompañando todo el proceso donde la persona hace todo un trabajo interno de autoindagación, de reconocimiento de su propia estructura. Entonces, este curso proceso tiene 7 fases. Nosotros empezamos 6 hasta la fase 0, ¿no? Al revés. Justamente por el camino al 0, ¿no? A esa actualización. Y en este momento estamos transitando la BTL 4, o sea, la 4ª edición, y el 22 de junio comienza la 5ª edición. Ya que invitamos a todos los que hayan resonado con esta información a pasar por nuestra página web, es www.caminoalcero.com, donde está todo el desarrollo de qué se trata la biotransformación lógica. Inclusive hay un seminario gratuito dado por los tres que pueden tomar de forma gratuita, y está todo el programa y cómo inscribirse. Inclusive hay un contacto de WhatsApp por cualquier tipo de duda o consulta que tengan, ¿no? Esta BTL5 comienza el 22 de mayo. Muy bien. Así que una vez que de junio. Gracias. 22 de junio. Una vez que la persona transita por este curso proceso, ingresa a lo que es la comunidad Camino al Cero, ¿no? Y ahí después, si quieren los chicos, pueden explicar un poquito de qué se trata la comunidad. Cuéntanos. Bueno, Emma, ¿querés contar lo que es la comunidad? Dale. Bueno, la comunidad, de alguna manera, lo que busca es
generar una red de individuos, una red de personas, o de brindar un espacio donde todas esas personas que han transitado o han incorporado esta mirada que estamos hoy contando ahí de manera introductoria, ¿no? Porque es mucho más profunda. Esa comunidad sería un espacio donde los integrantes de Camino al Cero puedan desplegar su propósito, ¿sí? Si lo dijéramos así en rasgos generales. Es un área o es un lugar de compartir en común, ¿sí? Donde hay desde un respaldo para quienes se dedican a atender sesiones o para quienes llevan toda esta mirada o esta manera de vincularse con la realidad, con los otros, consigo mismo, a su propia profesión o a lo que vienen haciendo, lo que vienen desarrollando. Entonces es un lugar donde las personas pueden presentar proyectos, pueden llevar adelante cursos que le den a los demás integrantes de la comunidad, donde desarrollen esto en infinitas áreas, porque podés desarrollar las leyes de Hammer, qué sé yo, en animales, podés ser especialista de sistema digestivo, podés enfocarte en los programas biológicos de infertilidad, podés tratar conflictos desde el aspecto jurídico, desde el aspecto médico, o sea, tiene infinidad de aplicaciones y nos ha interesado o hemos visto como mucho más integral esta posibilidad de que quienes ingresan a Camino al Cero a partir de esta puerta de entrada, que es la biotransformación lógica, puedan encontrar su propia manera de aplicar esto, ¿sí? Porque si nosotros decimos, bueno, este es el protocolo, vos tenés que hacer esto, esto y esto, sentimos que estamos coartando todo el potencial que pueda haber detrás de cada ser humano. Cada uno de nosotros es único y tiene una forma única, y es muchísimo más enriquecedor para la persona descubrir cuál es esa forma única que venga Camino al Cero y te diga, bueno, mira, te doy esta certificación y tenés que hacer así, así, así. Entonces, por supuesto que hay una base de muchísimas cosas o muchísima información que primero la persona conoce, que después reconoce y después gestiona. Pero en ese proceso también hay algo muy, muy libre, muy como si fuera un campo donde uno va y tira semillas y van brotando distintas cosas, ¿no? Sabemos que cada ser humano vino a tocar una canción particular o a llevar adelante un propósito particular, y es una especie de ámbito donde cada quien pueda desplegar todo eso, ¿no? Así que bueno, perfecto, muchas gracias, muchas gracias. ¿Hay algo que quisieras sumar? ¿Puede ser? Sí, decime. Adelante. No, pues aquí Bien. tenemos a Roxana, dice, desde lo artístico me gustaría, y bueno, yo sé Dale, por ahí que Roxana, tienes alguna vena artística. Sí, metele porque estamos en eso. Metele porque ya estamos en eso. Así que te metes en la BTL 5. Primero, remarcar algo. Cuando nosotros numeramos las BTL y decimos quinta edición, ¿sí? Es porque realmente cada BTL se va actualizando también, ¿eh? No quizás tanto en la estructura en sí misma, pero sí nosotros, en tanto nosotros vamos perfeccionando nuestro mensaje también y generando más competencias en este transferir, ¿no?, la información, es que cada BTL es diferente de las anteriores, ¿sí? Entonces acá me parece como súper importante, porque vos mencionaste, bueno, tu comprensión acerca de por qué Camino al Cero, ¿sí? Y hace un rato también mencionaste algo en lo que nosotros hacemos hincapié, que es el aporte desde la diferencia. Entonces, voy a tomar varias cosas. Quiero tomar esto de psique, cerebro y órgano, y el ambiente, que es lo que nosotros incluimos, ¿no? Nosotros decimos que el ambiente, la realidad, es neutra, ¿no es cierto? Y también decimos que la biología es el respaldo absoluto frente a cualquier divergencia científica. Entonces, fíjate que nuestra biología
puede asumir esa condición, porque la biología es el aspecto de nuestro ser que está en el presente, constantemente, está en un cero. Igual que el ambiente está en presente, porque está actualizado a cada instante. Nuestra biología que presta el respaldo está a la misma altura que el ambiente. Esto es muy importante. Porque si no existiera esa conectividad directa entre biología y ambiente, no estaríamos vivos. ¿Sí? Claro. Entonces, fíjate que es nuestra psique la que viaja, ¿no? En la ansiedad hacia el futuro, en el temor por volver al pasado. Entonces, es ese psiquismo el que cuando se rompe, genera como una especie de desequilibrio, ¿no? Pero al mismo tiempo, es en ese campo donde se genera el aporte, porque fíjate, que el ambiente nos desafía a todos por igual, ponele, mañana hace frío y hace frío para todos, ¿no es cierto? Pero yo resuelvo el frío de una forma, Emanuel lo resuelve de otra, Mauri de otra, y ese es el aporte a este margen de error, ¿no? En esa lectura única que hacemos un aporte único al ambiente y a la especie, a la biología, ¿no? Entonces, es magnífico cómo funciona, porque empezás a entender que no hay tal cosa como el error. Todo el tiempo estamos haciendo un aporte. Entonces, cuando nuestro psiquismo puede asumir un cero, finalmente, esa información única, que es nuestra forma de mirar y de vivir única, por fin se conecta con la conciencia del ambiente, de la biología, de esta inteligencia que nos opera, y recuperamos la conectividad, ¿entendés? Es donde se genera la conciencia realmente. Claro. Entonces, la comunidad es un espacio que funciona un poco así, como el ambiente, ¿sí? Claro. Todos transitamos desafíos, pero los vivenciamos de manera distinta. ¿Intentamos corregirlo para todos mirar igual? No. Brindamos una estructura para que cada uno, desde su diferencia, haga el aporte y que nos enriquece a todos. Bien, Sí. bien. Bien, así que bueno, Pues, eso es lo que quería dejar como síntesis, porque me parecían muy importantes estos conceptos que vos fuiste como rescatando a lo largo del encuentro y que para nosotros también son vitales, ¿no? Perfecto, vale. Pues todos seguimos aprendiendo, todos somos una red de aprendizaje, todos nos estamos, sobre todo en estos tiempos, enriqueciendo con nuestros distintos enfoques. Yo hoy me voy muy agradecido con cada uno de ustedes porque aprendí nuevas cosas, me sembraron nuevas ideas también para poder integrar también desde mi propia perspectiva. Voy a seguirlos de cerca, voy a estar pendiente de lo que ustedes están publicando y de todas las personas que están siguiendo a Bioencuentro, los invito a que sigan a Camino al Cero, que sigan particularmente a ellos tres, son unos maestrazos, porque están llevando las 5 leyes también a otro lugar que considero muy importante. Por eso los invité, por eso me resoné con ustedes, porque siempre he tenido como esa intuición de que si el conocimiento se queda en lo individual y el aprendizaje se queda en lo personal, no hay avance, no hay evolución, no hay crecimiento en lo colectivo. Y sobre todo, tenemos que, hoy más que nunca, ¿no? Hacer redes, hacer comunidades, hacer también como esa gestión tanto individual como colectiva, que nos va a permitir también co-crear una realidad distinta a la que estamos percibiendo, ¿no? Desde acá, desde México, un gran abrazo a cada uno de ustedes, sobre todo allá también un abrazo mexicano a Argentina. Los considero como el país ahora, uno de los países más valientes, más rebeldes, más contestatarios en todo esto que estamos viviendo. Y desde acá un abrazo solidario. Estoy también siguiendo de cerca lo que está pasando allá en Argentina y desde acá de México, pues toda la energía y toda el reconocimiento de lo que están haciendo. Y seguimos acá en contacto y seguramente va a haber otros lives con ustedes de hablar de otros temas para darle continuidad a esto. Muchísimas gracias. Encantada, encantadísima, Eric. Muchísimas gracias. Me ha encantado el encuentro. Que estén muy bien. Gracias, Manuel. Gracias, Mau. Gracias, Vale. Sí, se queda guardado el live y los vamos a compartir para que las personas lo puedan ver diferido, ¿vale? Genial. Muchísimas gracias. Un beso para todos. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Gracias, bien.